tema que fue observado es una disposición que dice o que manda a que Petroperú pase al ámbito del FONAFE, terminado que sean los temas de su financiamiento. Si no me equivoco, es la segunda disposición transitoria. Estoy hablando un poquito de memoria. El Ejecutivo insistió en su propuesta original y desde más o menos el mes de mayo de 2017 está pendiente que el Congreso o insiste en sus observaciones o lo deje pasar. No ha entrado en la agenda, no sé por qué. Entonces, como es la Comisión de Energía y Minas, de pronto ustedes tienen interés en hacer seguimiento dentro del marco del fortalecimiento de Petroperú. ¿Y por qué digo que es pertinente? Porque recientemente se ha anunciado que ahora sí Perupetro ha calificado a Petroperú para ser operador del 192. El segundo tema, y es mucho más reciente y también vinculado, es el de la ley 30705, que es la ley que crea el Viceministerio de Hidrocarburos, entre otras cosas. Si ustedes revisan el texto de esta norma, toda esta norma sigue haciendo referencia a Perupetro. Tenemos que tener cuidado y especial seguimiento a cuáles van a ser efectivamente las gestiones que va a terminar haciendo ese Viceministerio de Hidrocarburos. Va a ser una Dirección General de Hidrocarburos elevada en rango y con mayor peso, porque entre las funciones está ejercer el rol promotor, entre las funciones está ser la autoridad sectorial ambiental en tema de hidrocarburos, tema que es harto sensible, y tenemos que ver que sea un seguimiento adecuado porque el rol promotor de Perupetro y de ser representante del Estado en los contratos de licencia es fundamental fortalecerlo antes que debilitarlo siendo absorbido por el Viceministerio de Hidrocarburos. No tenemos todavía conocimiento de cómo el Poder Ejecutivo va a implementar ese viceministerio, pero creo que es importante que se haga el seguimiento, toda vez que la función de Perupetro es fundamental a lo largo de las modificaciones que hace la norma. Ahora sí entramos en la materia del 2145, el proyecto de ley 2145, y por favor me interrumpen en el momento que a ustedes les parezca pertinente. Como dije, no vamos a dedicar mucho tiempo a insistir en que las reservas han caído, la producción ha caído, los contratos son muy poquitos, o sea, todo eso lo sabemos, se los han dicho los gremios, se los han dicho sus asesores, se los han dicho los representantes de Petroperú, las autoridades, todo el mundo. Pero sí, y las cuatro causas también son más o menos las mismas, ¿no? La caída internacional de los precios, sobre lo cual podemos hacer nada. La conflictividad social y ambiental, que creo que es parte de un manejo que tenemos que tener un poco más amplio como país, las demoras en las autorizaciones y la falta de un marco promotor. Creo que las modificaciones a la norma básicamente se centran en este último aspecto, la creación o el mejoramiento de un marco promotor que invite nuevamente a la inversión en el sector. Hemos tenido dos, digamos, buenas noticias en los últimos meses por la firma de 3 contratos de Anadarko en el offshore. Y son buenas noticias a medias, porque los 3 contratos de Anadarko en realidad es el lote Z38 dividido en 3 que devolvió SK unos meses antes. Entonces no es que sea algo nuevo. Finalmente, lo interesante es que hay alguien que quiere venir a invertir y va a meter dinero y ya cuenta con cierta información geológica que en su momento obtuvo SK. Si hubiera habido una mayor flexibilidad normativa, de pronto SK hubiera podido quedarse, pero los plazos no le daban para hacer las inversiones que se le requerían para permanecer con el lote. La otra noticia, y es una en la que he tenido la suerte de estar involucrado profesionalmente, es en la eventual suscripción de 5 contratos petroleros, también en el offshore, por parte de Tullow, una empresa anglo-irlandesa. Y digo eventual, ¿por qué? Porque las negociaciones se cerraron en 30 días, que es el marco que prevé el reglamento de negociaciones de Perupetro, el 1 de diciembre, y estamos a terminar el mes de enero y estamos todavía esperando el decreto supremo de parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un decreto supremo que autorice la firma de los contratos de licencia, y ese decreto supremo, bueno, primero hay una aprobación del directorio de Perupetro, luego sube al Ministerio de Energía y Minas y luego se va de visita al Ministerio de Economía y Finanzas, regresa
a Energía y Minas para luego ser puesto en el despacho presidencial. Es un proceso que dura pues 2, 3 meses, estamos en el segundo, esperemos tener una noticia concreta pronto. Y hay algunas inversiones interesantes. Eso no significa el que hayan venido estas dos empresas que, habiendo hecho pequeños ajustes en Perupetro, las cosas han mejorado. Sí, se han mejorado, y han mejorado básicamente por dos motivos. Primero, porque Perupetro se sacó de encima la limitación autoimpuesta de negociar contratos. Antes, durante un tiempo, solo los estuvo licitando y había una norma del directorio que decía que ellos mismos no podían negociar. Entonces, estos contratos se han dado por negociación porque se quitaron esta autolimitación, número uno. Y número dos, porque han entendido que el tema de las regalías es un factor de competencia para atraer capital respecto de otros países. Entonces estos contratos se han dado con regalías atractivas y competitivas y no en el malentendido supuesto que tenías que tener regalías de más o menos el 20% para ir pagando todas las otras obligaciones, que el mantenimiento de Petroperú, de Perupetro, que el mantenimiento de Ocinermin, que el canon y el sobrecanon. Y creo, porque lo he visto en otras exposiciones, que entre otros el ingeniero Carlos González ha sido bastante amplio en señalar que hay otras rentas petroleras que no son la regalía y que son de esas que se paga el canon. Es más, hay un antecedente, yo lo recuerdo por haberlo estudiado, porque no estaba todavía en el ejercicio profesional, pero hasta el año 96 o 97, en el gobierno del presidente Fujimori, no alcanzó la regalía para pagar los montos de canon. Y se hicieron transferencias del Ministerio de Economía, como es lo que corresponde hacer. Entonces, lo que queremos es reactivar la actividad y creo que la norma cumple con algunos detalles técnicos que creo se pueden mejorar hasta cierto punto con ese entendido. Yo quisiera centrarme bueno, tenemos la ventaja de ser un país poco explorado, hay que hacer atractiva la exploración, los beneficios que trae la norma deben ser de muy fácil incorporación a los contratos vigentes. Tenemos 51 contratos, esos 51 contratos, algunos tienen horizontes más o menos largos y otros tienen horizontes cortos. Hay contratos que si no sale esta norma se tienen que devolver y se tienen que devolver en los próximos meses. Y claro, uno pensaría, los devuelvo y los saco a competir mejor. No necesariamente, porque estas empresas pueden encontrar los capitales si es que se encuentra la norma y lo que queremos es que esto se reactive lo antes posible. Algunos temas muy puntuales que tocar. Los permisos ambientales para la exploración. Sé que existen todo rango de posiciones sobre esto, desde que se deben pedir EIAs detallados para hacer exploración, como se deben pedir días, que es el instrumento más sencillo, ni siquiera un día para hacer exploración. Yo quisiera proponerles un tema que no está incluido en el proyecto como se presentó, se cayó en el camino del Ministerio de Energía al MEF o a Ambiente o el camino acá, en alguna parte del camino se cayó ese texto, pero retomarlo porque es interesante, que es que la exploración sísmica, no toda la exploración, porque la exploración también incluye hacer pozos exploratorios y podemos discutir con validez que perforar un pozo, sea en el mar o sea en la selva, sea en el noroeste, que son las zonas más características, puede generar cierto impacto. En la selva voy a tener que hacer unas movilizaciones de material, ruido, una serie de cosas. En el mar voy a tener que traer una embarcación o voy a tener que instalar una plataforma, cosa que está haciendo hoy día la empresa Pacific en el OTZ-1, está en pleno proceso de instalación de una plataforma que ojalá por el país sea exitosa. Entonces, sin embargo, la exploración sísmica es generar información que luego tiene que ser llevada a casa, por decirlo de una forma, a ser interpretada, reprocesada. Y normalmente toma 6 meses, 8 meses, 10 meses reprocesar esta información, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información que se obtenga. Puedes tener desde sísmica 2D, que es bastante sencilla, hasta sísmica 3D u otros elementos como la aerogravimetría, la aeromagnotimetría y estas cosas que son tan difíciles de pronunciar. Si nosotros pensamos que la exploración sísmica, que es de muy bajo impacto,
ambiental se pueda manejar con un día, vamos a estar ahorrándonos en el primer y segunda fase exploratoria un par de años tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo normalmente, sí, por supuesto. Gracias, Carlos. Saludando tu presencia. Se ha aprobado recién en la Comisión de Energía y Minas la ventanilla única de hidrocarburos. Esta ventanilla no ayuda a agilizar estos procedimientos, porque no entiendo cómo es que teniendo esta información se puede demorar tanto tiempo en procesarla cuando es un insumo elemental para continuar con esta actividad. Sí, claro. Hay dos decretos legislativos del año pasado que hablan de la ventanilla única. Incluso en este proyecto de ley se habla que debería ser ventanilla única. Las ventanillas únicas, de acuerdo a los decretos legislativos, se aprueban por decreto supremo. Entonces no debería ser parte de esta ley, que lo está, y aprovecho la mención que haces. Con independencia de que haya una ventanilla única y que se agilicen algunos procesos, no deberíamos en ningún caso recetar una bala de cañón para matar una mosca. Entonces, si yo para matar una mosca lo que necesito es un matamoscas, pues receto un matamoscas y que el matamoscas se obtenga de la manera más rápida posible. Entonces, la ventanilla única lo que hace es agilizar cada uno de los procesos que se estiman como necesarios. Bueno, revisa el procedimiento en sí mismo. Lo que no revisa la ventanilla única y debe hacer la norma es qué tipo de instrumento ambiental es el que corresponde a qué tipo de actividad. Tenemos una norma ambiental bastante interesante y que creo que va a facilitar las cosas hacia adelante, pero en el caso concreto de la sísmica exploratoria, creo que debería dejarse claro en la norma que esto requiere un día, que es un instrumento ambiental de menor impacto, que es una declaración de impacto ambiental que se hace ex post. Los países vecinos, ese es el instrumento que utilizan. No se llama día, tiene un nombre equivalente, pero la cobertura que tiene es parecida. Eso se hace en Colombia, que ha tenido un desarrollo de la industria bastante importante y que podemos decir que es el país que como modelo económico más se asemeja a nosotros. Evidentemente su industria de hidrocarburos está mucho más desarrollada, pero de pronto puedes compararnos con Ecuador, donde a veces el presidente anterior tuvo algunas intervenciones diciendo si no invierte, si no protegen yo lo cojo, es un poco más lejano a nuestro modelo. Nuestro modelo político-económico de pronto se parece un poco más al de Colombia. Ellos tienen una industria bastante más desarrollada, por cierto. Es más, nosotros deberíamos ver cuáles de los grandes jugadores están en Colombia para que se quieran venir acá. Es uno de los primeros puntos de pisada en la región. Brasil tiene una dinámica distinta y además tiene recursos en el presal que lo hacen con una exploración un poco distinta, pero Colombia y Ecuador son países donde se mira antes que el Perú el recurso. Y es ahí donde tenemos que ir a captar y a que vengan inversionistas nuevos a nosotros. Esa sería un poco la recomendación en el tema de exploración sísmica. No hay ningún artículo específico que referir porque no está en la norma, de alguna manera se cayó, pero es un tema que no quería dejar de tratar. Otro tema importante, si me permiten pasar a lo siguiente, y la pregunta está contestada, es el tema de la importación de los bienes. Como saben, la importación de bienes en la etapa exploratoria está exonerada de impuestos. Es para fomentar la actividad. Muchos de los bienes, por lo demás, son consumibles, se consumen en la actividad misma. Sin embargo, una de las trabas que se han visto constantemente es que como esos contratos son estabilizados, hay una lista de bienes que quede estabilizada para importarse. Por ejemplo, si yo firme un contrato de licencia hace algunos años y yo quiero importar un bien para una actividad exploratoria y ese bien no está en la lista porque es una tecnología reciente, pues tengo que pagar el costo de importación. Y los impuestos e incluso el costo de la importación temporal o de la carta fianza para la importación temporal son brutales, porque estamos hablando de una industria muy intensiva en la inversión. Entonces, hoy día la norma dice que la lista podrá ser actualizada. Yo creo que el término, eso es el artículo 56, creo que el término debería ser ampliada
porque actualizada siempre da un poco el temor de que te la puedan achicar también, ¿no? Entonces, si un bien queda obsoleto y está en la lista, no le hace daño a nadie, pero si hay un bien nuevo, sería bueno que pueda ser incorporado. Eso sobre la importación de bienes seguramente ya se lo han mencionado algunas personas. El tema del plazo es inevitable. Hablar de los plazos del contrato es el tema que seguramente en el único que pienso repetirme sobre mis colegas anteriores y los que me han precedido en el uso de la palabra. En muchos países, los contratos de licencia se otorgan hasta el límite económico del recurso. Es decir, hasta que a mí ya no me convenga más explotar porque no voy a obtener un retorno y una ganancia sobre mi inversión. En el Perú los contratos se han dado por plazos, lo que de alguna manera me significa que si yo hoy día el recurso que no saco hoy día no lo saco nunca, porque no tengo un día de mañana para recuperarlo, dado que mi plazo vence. Entonces, eso hace, y tengo la experiencia de haber trabajado como abogado para empresas operadoras, eso hace que pasado cierto tiempo, cuando se acerca el término de mi contrato, yo empiezo a medir que invierto, porque ya no voy a meterme a hacer operaciones que pueden ser muy interesantes, pero que me van a devolver al 7º año o que necesito 7 años para recuperarlas, cuando a mí me quedan 4 años de contrato. ¿Y qué hago? Empiezo a desinvertir o a invertir menos y explotar el recurso de manera menos eficiente, con lo cual se perjudica el país porque a veces no es fácil recuperar luego ese recurso. Y segundo, obviamente no se generan todos los beneficios económicos del recurso recuperado, desde las regalías, los impuestos, los sueldos, los trabajos, etc. Esto pudo haber tenido una solución relativamente simple, ¿no? O práctica, si es que el marco legislativo no te dejaba hacer mucho. 5 años antes de que se vence un contrato, sales a licitarlo. El que está ahí puede ganar. Si gana, sabe que tiene un horizonte más largo. Y si pierde, hay otro que va a estar interesado en negociar con el que le quedan 5 años todavía para decirle, oye, mira, yo necesito que esta inversión la hagas, ¿cómo hacemos? Yo pago una parte, tú pagas una, del beneficio nos... ¿Genera inestabilidad jurídica? ¿Qué cosa? Discúlpame. ¿Por qué? Yo pensaría que no, más bien lo que creo es que genera certeza, porque yo no me acerco faltando 1 o 2 años sin saber quién va a ser el próximo operador y con miedo, incluso siendo yo el que me quiero quedar, como en el lote 192, Pluspetrol se quería quedar, pero no sabía si se podía quedar, si querían que se quede, lo que fuera. Entonces, ¿qué? Amarró los caballos. Pues, lo digo como conocimiento general, no tengo ningún conocimiento específico, pero uno tenía una sensación de que se invierte un poco menos. Tenemos 2 historias tristes recientes que ustedes pueden recordar. El lote 3 y 4, que estaba con Interoil, que terminó con un juicio al Estado y un desastre, y el lote 3 y 4, después se le tuvo que dar 1 año. El ministro, creo que fue una decisión discutida, pero el ministro le tuvo que dar 1 año a Interoil, pese a que había enjuiciado al Estado para que se quede 1 año más mientras conseguían a alguien que reemplace. Y el reemplazo terminó siendo GMP, Graña y Montero Petrolera, con un compromiso exploratorio bastante importante y en una oportunidad en la que Petroperú pudo haber participado y decidió no participar. Si esto se daba 5 años antes, si Interoil era una buena empresa, ganaba y decidía quedarse y a seguir haciendo sus inversiones, y si GMP, que es el adjudicatario, lo hubiera sabido con 5 años de anticipación, ha podido acercarse para en el ámbito privado negociar con el que estaba ahí cómo seguían invirtiendo y cómo repartían las ganancias de la inversión de aquel periodo. Yo creo que hubiera sido positivo y es una cosa que probablemente se podría haber hecho. Más sencillo es ampliar los horizontes de los contratos. Entonces, hoy día el contrato da 30 años para crudo, 40 años para gas y no se puede renovar, y la propuesta incluye la posibilidad de ser renovado, ¿no? Tenemos ahí, hay una cosa que yo pensaría en beneficio de los contratos ya existentes, que es que no se debería tener que optar entre los 10 años de prórroga y los 10 años de extensión y los 20 años de prórroga, como dice creo la 10ª disposición transitoria, sino que debería poderse pedir ambas cosas para los contratos que están ahí. Es decir,
que todos puedan sumar los 30, bueno, pues me quedan 10 más. ¿Ustedes se imaginan el impacto económico que tendría en un contrato al que le quedan 4 años decirle que va a tener 14? O sea, de cualquier forma va a llegar inversión, sea porque el que está ahí se vuelve atractivo para que otro lo compre o porque consigue recursos para ponerle. Entonces, el impacto económico, que es solo una vez, ¿no? Que es cuando se cambia la norma. Luego es el impacto normal de la norma, pero el impacto económico que va a tener solo el cambio de la norma es una revalorización de los contratos y una atracción de la inversión, lo cual creo que es importante para el país en cualquier circunstancia. Sé que estoy con el tiempo un poco justito, solo quisiera mencionar 3 o 4 artículos con modificaciones puntuales. En el artículo 6L, que es el que dice la ventanilla única, yo creo que no debería estar porque esto ya está dispuesto. Esto afecta a la disposición final novena, si no me equivoco. En el 6M y en el 70F, que refieren a la inclusión de cláusulas anticorrupción, solo lo menciono porque de verdad es fundamental que eso esté en la norma, por favor que no se caiga. Ojalá que el Ejecutivo tenga una cláusula anticorrupción eficiente y que se vea representada en todos sus contratos de la misma forma, no que cada sector termine con una propia cláusula anticorrupción, pero eso ya creo que va a ser más labor del Ejecutivo. En el artículo 25, sobre el mantenimiento de áreas, se habla de un periodo de retención de 5 años. Hay contratos actuales que tienen periodos de retención mayores. De pronto, el texto más saludable sería decir algo así como el periodo de retención que se apruebe en cada contrato, y será una condición más a negociar en los contratos. Los periodos de retención lo que me permiten a mí es, pasado el periodo de exploración, retener algunas áreas donde también voy a hacer exploración, pese a que estoy ya en la etapa de explotación. Si yo no retuviera periodos, mi lote se reduce a las zonas donde estoy explotando y las áreas de seguridad. Entonces me permiten hacer un poquito más de exploración, donde yo, que soy quien tiene la mejor información, puedo decidir jugarme unas monedas más como inversionista, ¿no? El artículo 44, creo que debe ampliarse porque debe excluirse la prohibición de quema y venteo a los pozos exploratorios y confirmatorios. ¿Por qué? Porque para comercializar los gases, el petróleo sale con gases y lo que se ventea o se quema es el gas que no tienes cómo utilizarlo. Si estás en una zona con infraestructura adecuada y los precios responden, tú puedes querer transportar ese gas y comercializarlo. Pasa en el noroeste, en las regiones en tierra. Pero si estás en el medio del mar y tú tienes un pozo exploratorio, te va a salir, como te salen las pruebas crudo, te va a salir gas y tienes que poder hacer algo con el gas. Y no es económicamente viable transportarlo ni generar unas facilidades para reinyectarlo al pozo y darle presión. Entonces debería verse que en la norma se permita, como hoy día se permite la autorización de quema para situaciones excepcionales, y es una de las cosas que hace la DGH, dar autorizaciones de quema por volúmenes y periodos de tiempo, debería permitirse que existe esta facultad y que esté en la norma, ¿no? Entonces, yo si pudiera sugerir algo, lo ampliaría en el sentido que una de las excepciones a la prohibición sean aquellas que correspondan a pozos exploratorios y confirmatorios, que por su propia naturaleza no aparean facilidades. Entonces, obviamente eso tiene que ser verificado por la autoridad supervisora, que será la DGH o el Viceministerio de Hidrocarburos, pero que esté en la norma para que luego el funcionario no diga no lo puedo hacer porque la ley me prohíbe tajantemente hacerlo. Con lo cual complicamos la actividad que no se imaginan. Hay una cosa que yo aprendí cuando empecé en la industria, era que mucho más saludable para el medio ambiente era ese humo negro que sale de quemar el gas, que ventearlo sin que nadie lo mire, porque al quemarlo las células se descomponen, las moléculas se descomponen de una forma que se genera un elemento menos contaminante al ambiente, pese a que visualmente sea un poco desagradable. Lo siguiente, en el artículo 71, debería aclararse que las transferencias de autorizaciones e instrumentos al nuevo contratista deberían ser a título gratuito.
Cuando acaba un contrato, Petroperú obtiene los bienes que no se pueden remover a título gratuito, Perupetro, disculpen, obtiene los bienes y obtiene los permisos. Costando lo que cuesta sacar un permiso en nuestro país, sería ideal, en la medida que los permisos tengan vigencia en el tiempo, que puedan ser trasladados al nuevo contratista, lo que va a significar un ahorro de tiempo y de menos desgaste social. Sí, a título gratuito, porque a Perupetro no le han costado nada tampoco. Y ya Perupetro está cobrando por bienes que le han dado gratis, porque los bienes sí se transfieren a un precio. Pero, ¿en qué discusión podríamos entrar en valorizar un EIA? O sea, tiene un precio porque costó hacerlo, pero el que le costó hacerlo fue al otro. ¿Cuánto de ese precio ya lo recuperó mientras explotó? Creo que evitaría una serie de problemas. Yo propondría que sea título gratuito y si no que se valore, pero que se puedan transferir los instrumentos. Creo que los instrumentos ambientales y autorizaciones sí deberían ser a título gratuito porque no han representado ningún egreso para el Estado. Es más, en todas las actividades de contratación que ha hecho el contratista previo para obtenerlos, el Estado ha obtenido impuestos, ¿no? Finalmente, el último punto que quería tocar sobre estos temas es que el artículo 76, que es el que dispone que el Estado puede, en situaciones de desabastecimiento, requerir los bienes, debería hacer una referencia al artículo 43. El artículo 43 es el que dispone históricamente que si es que el Estado requiere comprar, yo tengo la obligación de venderle, pero le vendo al precio de mercado. Entonces, lo que creo que para que no haya un error de interpretación, más un tema de técnica legislativa, creo que el artículo 76, que incorpora un nuevo texto, debe hacer dentro, algo que diga así como dentro de lo dispuesto en el artículo 43, ¿no? Es una cosa muy pequeña de técnica. Yo lamento que no haya llegado el correo aparentemente, pero insistiré y la presentación se las dejo. Eran notas personales, no tenía preparado un PowerPoint y estoy a disposición si es que queda tiempo para absorber las preguntas que ustedes consideren. No, agradecerte, mi querido doctor, por la brillante exposición, muy ilustrativa, por supuesto, nos sirve bastante. ¿Quieres hacer alguna intervención, congresista Aramayo, por favor, para ir concluyendo? Gracias, presidente. Sé que estamos contra el tiempo, pero yo logro entender que la presentación del doctor Hamann se concentra básicamente en la primera parte, en la pertinencia del uso de instrumentos más allá de los plazos que había aludido respecto a la certificadora. Y en el tema contractual entiendo que tiene que ser para garantizar mayor predictibilidad por parte del nuevo inversionista o el mismo en caso se hiciera del contrato de la concesión. El tema de la cláusula anticorrupción también parece interesante, presidente, poder mantenerla. Creo que varios de los invitados han precisado, sí, habría que mejorar o estandarizarla en todo caso para que no vaya a ser susceptible de mayor interpretación. Y en general yo quedo bastante satisfecha con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Bueno, muy agradecido nuevamente, mi querido doctor Hamann. Muchísimas gracias por su contribución. Sé que usted está con la mejor predisposición para, digamos, atender algunas consultas nuestras. Muy agradecido y en cualquier momento nos volveremos a ver. Muchas gracias. Es un honor siempre poder colaborar con ustedes y en lo que requieran estoy a disposición. Muchísimas gracias. Permiso. Muy bien. Suspendemos la reunión por unos minutos. Bien, tal como lo ha anunciado el coordinador del grupo de trabajo que analiza la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, nos referimos al congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas, se suspende por unos minutos esta sesión, estas reuniones de trabajo que permiten también estudiar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que plantea la modificación a la ley orgánica de hidrocarburos con la finalidad de promover la inversión en ese sector. Es importante destacar que en estos instantes pues ya se retira de la sala Fabiola Salazar Leguía, la sala 2 del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre, Carlos Hamann, especialista en petróleo, quien también ha dado sus aportes y análisis con relación a este sector. En breve estaremos retornando con la transmisión de esta sesión del grupo de trabajo sobre la ley orgánica de hidrocarburos de la Comisión de Energía y Minas.
Estamos aquí en Congreso Televisión.